Bienvenido a tu siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Hoy veremos función sal, sal halógenas, neutras, oxisales neutras, dobles y mixtas. Haremos una semblanza sobre todo lo que son las sales. Aquí tenemos una fotografía de algunas. La de la a derecha quizás la conozca porque es la llamada sal del Himalaya. Sería interesante, que se usa en cocina, sería interesante hacer una lista, un collage de fotografías de tipo de sales para que observaras la belleza de estos cristales. Uno de los compuestos químicos más comunes en el laboratorio, los diferentes tipos de sales. Analizaremos algo de esto hoy. Así que el objetivo será analizar funciones de tipo sal y sus diferentes variantes, principales características, obtención, uso de aplicaciones y nomenclatura, valorando la importancia de tales funciones en la química. Llamamos sales, en general, a los compuestos que son el resultado de la unión de un catión cualquiera con un anión distinto del hidrógeno, hidróxido u oxígeno. La mayoría de las combinaciones binarias de un metal con un no metal son sales. Así tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio y el sulfuro de potasio, que son las que vemos aquí en la diapositiva. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene al catión sodio y al anión cloruro. El sulfuro de potasio tiene al catión potasio y al anión sulfuro. Aquí tenemos una alita sal gema común en la parte de izquierda y en la parte derecha una fotografía de las minas de sal en la provincia de Bolívar. El cloruro de sodio o sal común, además de mejorar nuestros alimentos, se utiliza como conservantes de quesos, productos lácteos y carnes. Además, disminuye el punto de fusión del hielo, se utiliza en productos de limpieza como el jabón, champú, detergente, y así también es útil en el campo médico para tratar inflamación de la córnea y muchísimas otras cosas. Como parte de soluciones fisiológicas también está siempre presente. El tema de que disminuye el punto de fusión del hielo es interesante. Quizás habrás visto que en la playa muchas personas le agregan sal a las capas de hielo precisamente para ayudar a conservar aún más el hielo en temperaturas altas, como cuando estás en la orilla de las playas. Los cationes se derivan de los hidróxidos cuando pierden grupo OH y los aniones se derivan de los ácidos, hidrácidos y oxácidos cuando pierden los hidrógenos ácidos. ¿Por qué hacemos esta pequeña observación aquí y por qué nos detenemos a hablar un poco de los cationes y los aniones? Que es un tema que de alguna forma ya vimos cuando estudiamos la tabla periódica, pero ahora lo vamos a ver con detalle. Bien, porque en la primera diapositiva te dije claramente que las sales están formadas por un catión y por un anión, de tal manera que es necesario comprender quiénes son estos señores. Sabemos ya, por lo que nos está diciendo esta diapositiva, que se desprenden de los hidrácidos, de los ácidos hidrácidos y los oxácidos, los llamados aniones. Bien, y los cationes por lo general se desprenden de los hidróxidos. Esto quiere decir que una sal puede venir de la unión de un ácido y un hidróxido, es decir, una reacción de neutralización. En esta tabla, por ejemplo, te puedo mostrar perfectamente lo siguiente, para que lo notes. Aquí tenemos al hidróxido de sodio. Del hidróxido de sodio puede salir el catión sodio, que lo podemos llamar ion sódico o ion sodio. O en el nombre stock, catión sodio 1 porque tiene una única carga. Por ejemplo, el calcio tiene dos cargas. Puede llamarse ion cálcico o ion calcio, pero en el stock puede llamarse ion calcio y entre paréntesis 2 en números romanos que representa la carga electrónica. Lo mismo con el aluminio, con los dos iones del hierro que se llamarían ion ferroso y ion férrico, dependiendo si tiene dos o tres cargas, que son sus estados de oxidación básicamente, o catión hierro 2, catión hierro 3. Igual con el catión níquel, cuando tenía el estado de oxidación más pequeño, ion niqueloso o catión níquel 2. Y tenemos unos cationes especiales que también se usan frecuentemente, pero cuyos nombres son estos. Y así te los dejas aprender. Ion amonio, ion oxonio, tradicionalmente se llamaba hidronio, y el ion hidrógeno o protón. He explicado en unidades pasadas por qué a este señor se le llama protón. Recuerden que tiene masa atómica 1. Al perder el electrón solo le queda la carga protónica. Por eso es un protón. Aniones. En la nomenclatura tradicional se nombran como derivados de ácidos. Del nombre tradicional ácido se elimina la palabra ácido y se sustituye por la palabra ion. Así tenemos, por ejemplo, se cambia la terminación del nombre de lo siguiente. Por ejemplo, si el ácido termina en hídrico, el anión terminará en uro. Si el ácido termina en oso, el anión terminará en ito, y si el ácido termina en ico, el anión terminará en ato. Si el anión está formado por un solo elemento, se logra con la palabra anión, seguida del nombre terminado en uro. ¿Ok?
Y si el anión contiene algún hidrógeno ácido, se forma a partir del nombre del oxácido anteponiéndole el término hidrógeno con su prefijo numérico correspondiente. Observa. El ion cloruro es único y proviene del ácido clorhídrico, entonces el anión se llamará ion cloruro. Lo mismo pasará con el flúor, con el yodo y con el azufre. Cuando viene del ácido sulfídrico, se llamará ion sulfuro. Si el anión es el sulfuro, que tiene dos cargas negativas, queda con una, pero le queda un hidrógeno, por eso solo tiene una carga negativa, se llamará ion hidrógeno sulfuro. Fíjate, se coloca la palabra hidrógeno antes, o ion sulfuro ácido o ion bisulfuro. Estos son los nombres. Del ácido cianhídrico, el anión que se desprende es CN y el ion se llama ion cianuro. Del ácido oxocianhídrico se desprende el ion oxicianuro, este que tenemos acá, y del ácido sulfocianhídrico o tiociánico se desprende el ion sulfocianuro o tiocianato. Estos son los nombres de estos aniones, así te los debes aprender. Cuando vienen de un ácido oxácido como el ácido carbónico, los posibles iones que se desprenden son el CO3,2 o el HCO3 con una carga negativa. En este caso tendremos el ion carbonato, fíjate, ico, ato, ¿ok? El ion hidrógeno carbonato, cuando no tiene dos cargas, un estado de oxidación negativo doble, sino que solo tiene uno, tiene un hidrógeno, y se llama ion hidrógeno carbonato o ion carbonato ácido o ion carbonato. También es válido. El ion fosfato existe como ion fosfato, como ion dihidrógeno fosfato o monohidrógeno fosfato, que forman sales ácidas. Y así pasará con el ion nitrito, con el ion sulfato, con el sulfato ácido o hidrógeno sulfato, con el hipoclorito, con el perclorato, con el ion permanganato, con el ion dicromato, tomando en cuenta el nombre del ácido de dónde provienen, importantísimo, ¿no? Fórmula del ácido original y su nombre sistémico. Aquí tenemos ácido clorhídrico, fórmula del anión, ion cloruro. Ya esto lo vimos en la tabla pasada, aquí te las estoy presentando un poco más detallada para que puedas ver de qué ácido provienen, cuál es el ion y cómo se llama el ion. Las sales son compuestos que se forman por la reacción entre un ácido, oxácido, hidrácido y un hidróxido. Esto es una reacción de neutralización. Un hidróxido más un ácido forma sal y agua. La fórmula de la sal se obtiene de la siguiente forma. Aquí te dejo la explicación teórica, yo te voy a explicar más fácilmente aquí en una diapositiva. Si reaccionan el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, el hidróxido del sodio, el ion oxidrilo, sale, se va. Y el hidrógeno del ácido también se va. Cuando estos dos señores se juntan, se van a OH. H que forma H2O, porque hay dos hidrógenos y agua, ¿ya? Forma agua. ¿Y qué pasa con el catión cloruro y el catión sodio? Se unen para formar la sal. Primero se coloca el catión y después se coloca el anión, siempre en ese orden. Si provienen de la unión de un hidróxido y de un ácido oxácido, igual el hidróxido se desprende y el hidrógeno del ácido también para formar agua. Y el catión aluminio, en este caso con el ion sulfato, del ácido sulfúrico, por eso se llama sulfato, porque viene del ácido sulfúrico, se unen para formar el sulfato de aluminio. Primero el metal y después el anión. Aquí tenemos una tabla donde te presento algunos desde lo más básico, del ion sodio y ion cloruro para formar el cloruro de sodio. Aquí debajo tienes el nombre tradicional. Calcio, ion nitrato que forman nitrato de calcio. Ion ferroso o hierro 2 con ion fosfato que formaría fosfato ferroso o fosfato de hierro 2. Y mira, se intercambian en este caso los estados de oxidación o valencia. Fíjate que el del hierro tiene más 2 y el del fosfato tiene 3. Entonces al hierro le pones el 3 y al fosfato le pones el 2 entre paréntesis. ¿Ven? Si el ion férrico se une con el ion sulfuro, se forma el sulfuro férrico o sulfuro de hierro 3. Y fíjate el sulfato que tiene igual una valencia equivalente a 2 y el aluminio que tiene una valencia equivalente a 3. Al aluminio le pones el 2 del sulfato y al sulfato le pones el 3 del aluminio. Esto se llama sulfato de aluminio. Tenemos las llamadas sales ácidas que se forman por la reacción de un ácido que tiene más de un hidrógeno y un hidróxido. En este caso, estamos hablando de sales que se forman con cationes y aniones ácidos, aniones que tienen un hidrógeno o dos hidrógenos antes o hasta 3 hidrógenos antes,
como el ion carbonato de ácido, el ion fosfato de hidrógeno o el ion fosfato monohidrógeno que tenemos acá. Simplemente colocas primero el metal, después el anión e intercambias las valencias. Si tienen una carga ambos, positivo y negativo, son valencia 1, no tienes nada que colocar. Pero por ejemplo en este caso el calcio tiene 2 y él tiene 1, entonces encierra entre paréntesis el anión y por fuera de ese paréntesis colocas el estado de oxidación del calcio 2, intercambias las valencias. En este caso ambos tienen estado de oxidación 2, entonces se cancelarían, no tienes que colocar ningún paréntesis, sino simplemente el catión y el anión para formar la sal. En este caso la sal se llamará fosfato monohidrógeno ferroso porque está trabajando con el ion ferroso y un ion ferro 2 o fosfato monohidrógeno de hierro 2 entre paréntesis según la regla Stock. Aquí tenemos o te voy a presentar una lista de algunas sales. Bien, para nombrarte la notación Stock, fíjate, en el notación Stock, algunos aniones, los aniones mejor dicho, tienen otros nombres. Si este es el ion hipoclorito, el ion se llamará ion monooxoclorato 1 y ya sabrás a qué se refiere ese 1, ¿verdad? Mira las cargas que tienen, carga 1, 1, una carga, 2 cargas, 2 cargas, 2 cargas, 3, 4 cargas, 3, 5 cargas. Entonces, ahora vamos a ver qué estado de oxidación tienen los elementos aquí. ¿Qué estado de oxidación tiene el cloro en el ion hipoclorito 1, ion monooxoclorato 1? Por ejemplo, en el ion sulfato que tenemos acá, ¿qué estado de oxidación tiene el azufre? 4. Entonces el ion se llamará ion tetraoxosulfato 6, perdón, 6, dije 4, 6. Por ejemplo, en el ion manganato, el metal que está formando el ion, que es el manganeso, que estado de oxidación tiene 4. Entonces se llamará ion tetraoxomanganato 6. Dije 4 otra vez, no sé por qué me empeño en decir 4. Bien, en el caso del ion periodato, el yodo tiene estado de oxidación 7 y el ion se puede llamar ion hexaoxoyodato 7. Pero aquí tenemos los nombres tradicionales según lo que hemos visto con el término de hito y ato, ¿ok? Si esto viene del ácido hipocloroso, el ion se llamará hipoclorito. Este anión viene del ácido clórico, entonces se llamará ion clorito. Este viene del ácido cloroso, perdón. Este viene del ácido clórico, el ion se llamará clorato. Y este viene del ácido perclórico, entonces se llamará ion perclorato. Pendiente con esos sufijos. Aquí hay algunos otros nombres adicionales por las sales que se forman con ellos. Hipoclorito de sodio, una de las más comunes, o monoxoclorato 1 de sodio. Por ejemplo, este que tenemos aquí, hipobromito de sodio o monooxocromato 1 de sodio. Fíjense que aquí estamos usando el prefijo mono. En las sales es necesario porque se presentan ambigüedades. El hierro con el sulfato, cuando trabaja con el estado de oxidación 3 el hierro, entonces estamos hablando de tetraoxosulfato 6 porque el estado de oxidación del azufre aquí es 6 de hierro 3. Aquí el estado de oxidación del azufre es 6 también, ¿ok? Pero cuando vemos que tenemos aquí un número fuera del paréntesis, tenemos que usar estos prefijos tris para decir primero que hay un 3 allí, tetraoxosulfato 7 de hierro, ¿ok? Y si es con el estado de oxidación 3, pues de hierro 3. Aquí tenemos otros ejemplos para que tú los sigas estudiando y analizando. Las sales hidratadas son sales que en su estructura química contienen moléculas de agua. Estas moléculas de agua no indican que el compuesto esté mojado, sino que en su constitución molecular hay agua que forman parte de la molécula. Por ejemplo, cuando tú ves una sal como esta que tenemos acá siempre y ves que aquí hay un puntito y acá hay tantas moléculas de agua, la sal la vas a llamar como se llamaría normalmente, sulfato cúprico, pero luego la vas a llamar hexa de 6 hidratado para decir que tiene agua, o sulfato de cobre 2 en el sistema Stock hexahidratado. Esta se llamaría, por ejemplo, sulfato de magnesio heptahidratado porque tiene 7. Y así como ellas tenemos otro tipo de sales también, las sales básicas que son las que se forman con la unión de un hidróxido y un ácido. En este caso tenemos un ácido hidrácido. El asunto es que cuando tú ves un metal con el ion hidróxido y un anión, entonces tú le tienes que llamar cloruro en este orden, de atrás hacia adelante. Cloruro dibásico porque hay 2 de aluminio y esto es una sal halógena básica, ¿ok? Nombre tradicional, cloruro dibásico de aluminio o hidroxicloruro. Cuando es Stock pasa más bien del hidróxido para acá. Hidroxicloruro de aluminio y sistemática de hidroxicloruro de aluminio.
Cualquiera de los tres nombres es válido. Aquí tenemos otro ejemplo. Calcio, hidróxido, NO3, entonces puede llamarse nitrato básico de calcio, hidroxitrioxinitrato de calcio o hidroxinitrato de calcio. ¿Okay? Una sal doble. Tenemos otro tipo de sales dobles. En este caso, por ejemplo, cuando vemos que hay dos metales y un anión, cloruro doble de litio y sodio. Mira cómo se está llamando allí, ¿no? Aquí tenemos el clorato doble de litio y sodio. Fíjate que aquí va la palabra doble después de los dos. Solo si ves estos dos metales juntos, como en este caso. Las mixtas resultan de la unión de dos ácidos y un hidróxido. Entonces, fíjate, tenemos un metal del hidróxido y si son dos ácidos tenemos dos aniones, el sulfuro y el cloruro. Entonces se llamará cloruro sulfuro de aluminio. Primero se nombran los aniones y después el metal, cloruro sulfuro de aluminio. Si la oxisal es mixta, es decir, un hidróxido y dos ácidos y oxácidos, entonces fíjate, aparecen dos aniones. En este caso el clorito, el sulfato y el aluminio, primero nombran los aniones clorito, sulfato de aluminio, preferiblemente en orden alfabético. Eso es importante que lo sepas. Bien, que sea de provecho tu clase.